Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy jueves 8 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119. Versículo 105. Con la palabra de Dios, cuando ustedes y yo nos alimentamos de ella, Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Ya no andamos en tinieblas, porque la palabra de Dios es nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, entendimiento, para que ustedes y yo, como dice Santiago 1 del 21 al 22, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea todo el poder, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 23. Nos dice el Evangelio de hoy: llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces, la gente tenía diferente perspectiva, diferente conocimiento del Señor Jesús. Unos decían, Él es un profeta, o Él es Jeremías, Él es Elías, Él es Juan el Bautista. Y aquí viene algo muy interesante que el Señor le dice. Versículo 15. Díceles Él, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Si Jesús hoy nos preguntaría a ustedes y a mí, ¿quién soy yo para ti? Una pregunta de corazón a corazón, ¿ah? Si Jesús nos dice, ¿quién soy yo para ti? Podríamos decir, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi amor. El amor de los amores. Eso es lo que decimos. De la forma como nosotros como la forma de nuestro proceder en nuestra vida, le demostramos a Jesús que Él es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, es el número uno, es el principio y el fin. Eso habría que preguntarnos. Si Jesús es mi Señor, yo tendría que estar siempre con Él, buscar de toda forma, a toda costa, estar con Él, en una unión común con Él, estar en contacto con Él a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través de la oración. Entonces muchos de nosotros nos quedamos solamente con la palabrería. Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios. Claro, todos decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi Dios. Pero en cuanto a nuestras obras, ¿respaldan lo que nosotros decimos con nuestras palabras? Podemos nosotros contestarnos en nuestro interior. En caso que no sea así, pedir al Señor que nos dé la gracia, esa fuerza divina, para que ustedes y yo podamos llevar a la práctica, podamos con nuestras obras demostrarle al Señor que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amor, que Él es nuestro Redentor, que le amamos a Él sobre todas las cosas con nuestras obras. Pidámosle esa gracia al Señor. Y dice el Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué le dijo Simón? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Vamos al versículo 18. Muy, muy, muy importante. Pongamos atención. Paremos del oído, abramos nuestro corazón, que se viene algo muy importante donde muchos hermanitos separados se confunden y se pierden. Como dice allá en 2 de Pedro 3:16, interpretan este pasaje bíblico torcidamente para su propia perdición. Dice el versículo 18. Está hablando Jesús. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Aquí es donde muchos se confunden. Oh, Jesús dijo, tú eres Petrus, y sobre esta Petra está hablando diferente. No, Jesús, ¿cómo le cambió el nombre a Pedro en arameo? Cefas. Juan 1:42, tú eres Simón, tú te llamarás Cefas. Entonces aquí no está hablando de Litos, de Petrus, Petra. Jesús a Pedro le cambió el nombre en arameo Cefas, que quiere decir piedra, roca, punto. Dice el Señor, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces,
vemos aquí que Jesús edifica la iglesia, va a edificar la iglesia, dice sobre esta piedra, dice tú eres Pedro, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, es aquí donde Jesús funda la iglesia en o sobre la persona de Pedro. Sobre la persona de Pedro. Muchos dicen, sobre la profesión de fe, de modo que si nosotros decimos, oh Señor, tú eres mi Señor, como Pedro, si nosotros decimos, perdón, tú eres el Hijo de Dios, ya somos parte de la iglesia. No, Jesús no funda la iglesia sobre la profesión de Pedro. No dice, tú eres Pedro y sobre tu profesión, sobre esta profesión tuya edificaré la iglesia. No dice eso. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la persona de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una, mi iglesia. Entonces, para aquellas personas que andan murmurando, Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. ¿Y dónde lo dicen? Según el Evangelio, según San yo. Bueno, según San tú, pero la Sagrada Escritura, Mateo 16, 18, dice que Cristo sí fundó una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos dicen, la iglesia no es importante. Eso dicen ellos, según el Evangelio, según San yo. Más Efesios 3:21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. La iglesia es importantísima, porque ahí es donde a Dios se le da la gloria. Otros dicen, la iglesia no salva, Cristo salva. ¿Quién dice eso? Según el Evangelio, según San yo. Más Hechos 2:47 dice, el Señor agregaba a la iglesia a todos aquellos que habían de salvarse. La iglesia es muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Una más, 1 Timoteo 3:15, pero citarlo para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es importante. Cristo sí fundó una iglesia y la iglesia sí salva. Cristo salva a través de la iglesia. La iglesia es importante porque ahí se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios y ahí se le da la gloria a Dios en la iglesia. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Bien. Vamos viendo hasta ahorita que Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro y que es una sola. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso significa que Satanás lo va a atacar. Y ha habido escándalos, ataques del demonio desde incluso tiempos de Jesucristo. Allá en Mateo 27:5, en Lucas capítulo 22, versículo 3, nos dice la palabra de Dios que en Judas, en uno de los apóstoles de Jesucristo, entró Satanás. Y lo llevó a que Judas Iscariote lo traicionara a Jesús. Y siempre han habido ataques del demonio. Pero nunca el demonio va a ganar y nunca el demonio va a vencer y nunca la iglesia de Cristo va a desaparecer. Cristo prometió en Mateo 28:20, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea que nunca Jesús va a abandonar a la iglesia. Por eso en Mateo 13 del 24 al 30 vemos la parábola del trigo y la cizaña. Hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia de Cristo y no por la cizaña, dice Jesucristo, si se portan bien la iglesia va a durar hasta el fin del mundo. Si se portan mal, mandaré a otro profeta que restaure la iglesia. Esa es palabra de Satanás. Cristo fundó una iglesia y esa iglesia va a llegar, va a tener una continuidad apostólica, una sucesión apostólica hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Versículo 19. Está hablando Jesús a Pedro. Primero le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro, a ti
te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Autoridad. ¿De dónde lo toma Jesús? San Mateo escribe a los judíos. Jesús toma de Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, donde dice que aquel día, vamos a leer de hecho, vamos a leer rapidísimo para que esto quede clarísimo. Esto es sumamente importante, importantísimo. A ver, vamos a leer Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. ¿Cómo dice? A ver, Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré con tu túnica, le ceñiré tu faja, le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén. Entonces Eliakim en Isaías 36:3 dice que era el mayordomo. Entonces, cuando dice Jesús, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, le está dando autoridad. Y dice, será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Padre quiere decir papá, papa. Por eso decimos el papa. Bien, será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar es permitir. ¿Ok? Entonces dice el versículo 22, de Isaías 22. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces Jesús aquí vemos que se cumple una promesa, una profecía que ya estaba escrito en Isaías capítulo 22 del versículo 20 al 22. Aquí Jesús lleva la realización. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti, está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, también en Lucas capítulo 22 del versículo 31 al 32, le dice Jesús a Pedro, a quien le dio las llaves del reino de los cielos, a quien le dio la autoridad de atar y desatar. Lucas 22 del 31 al 32 dice, Simón, Simón, a Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro, para que cuando tú hayas vuelto, fortalezcas, confirmes a tus hermanos. Entonces, el Papa es humano, se puede equivocar. Por eso dice Jesús, cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. También en Juan capítulo 21, del 15 al 17, Pedro me ama así, apacienta a mis corderos, refiriéndose a sus apóstoles y a sus sucesores. Por segunda vez le pregunta, Pedro me ama así, apacienta mis ovejas. Pedro me ama así, dice Pedro, apacienta a mis ovejas. Por eso, las ovejas de Cristo las apacienta ¿quién? Pedro. Las apacienta el Papa. Esto es muy importante de saber para que nunca nadie nos confunda. Jesús sí fundó una iglesia en la persona de Pedro y esa iglesia no se va a acabar nunca, porque dice el Señor, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso es que todos atacan a la iglesia católica. Los changarritos, las denominaciones, los hermanos separados, los adventistas atacan a la iglesia católica, los testigos de Jehová a la iglesia católica, los mormones atacan a la iglesia católica. Todos atacan a la iglesia católica. Al árbol que da fruto, a ese es que le echan más piedras. La iglesia católica es la única iglesia que Jesucristo fundó en la persona de Pedro. A Pedro le dio las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y de desatar. Bien, versículo 20. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los santos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Aquí sucede algo muy interesante. Jesús
le da la autoridad a Pedro. Y Pedro, que ya tiene autoridad, miren, suele suceder a veces esto en la iglesia. Una persona, les digo, un sacerdote, ¿quieres conocer a Jaimito? Dale un puestito. Una persona cuando ya tiene un puesto dentro de la iglesia, a veces se le suben los humos a la cabeza, se cree más que los demás. Incluso, aquí esto le sucedió a Pedro. Si esto le sucede a Pedro, también puede que nos suceda a nosotros. Por eso ahí en Gálatas 6.1 en adelante, Gálatas 6.1 dice, si alguien se extravía, está débil en la fe, los espirituales corríjanle. También cuídense de no, porque también pueden ser tentados. Miren lo que sucedió a Pedro. Mateo 16.22. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, vemos cómo una persona puede llegar a ser instrumento ¿de quién? De Satanás. Por eso, cuando ustedes y yo, de la manera como procedamos, como nos conozcamos en nuestra vida, o estamos siendo instrumento de Dios para edificación y salvación de los que nos escuchan, o instrumento de Satanás, o uno u otro. En este momento, Pedro cayó en la tentación. Instrumento, y dice el Señor, detrás de mí, Satanás. Porque Pedro, como ya tenía Jesús le dijo, te entregaré las llaves del reino de los cielos, lo que tú haces le dice primero sobre ti, sobre Pedro, edificaré mi iglesia, te entregaré las llaves del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo, y se sentía con autoridad, como muchos de algunas personas que llegan a ser coordinadores, que llegan a ser, a tener un cierto puesto en la iglesia, se creen la última Pepsi-Cola del desierto. O si no todas, pero pregunten a la secretaria de los sacerdotes. Se creen la última Pepsi-Cola del desierto. No todas. Muchas sí. Se creen lo maximito porque es la secretaria del Padre, o se creen lo maximito porque es coordinador de evangelización, coordinador de grupo de oración, coordinadora de la catequesis, o lo que sea. Se creen lo maximito. Son los diótrefes, como dice en la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo de 9 en adelante. Conducta de diótrefes. He escrito algunas cosas a la iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, diótrefes. Dice que hay personas que ambicionan estar arriba, ser los primeros, el primer puesto, diótrefes. Pero no para edificación de las personas, sino son personas, como dice un dicho, que ni lavan la ropa, ni prestan la lavadora, ni dejan que otro lave. En español, son personas que hablan de muchas cosas y de Dios sin la Sagrada Escritura. Y cuando uno quiere predicar con capítulo y versículo, uno es el que sale ahí sobrando. A mí me ha pasado. Uno es el que está ahí por demás. Mientras los otros que se llaman, entre comillas, coordinadores y todos lo saben, son los todólogos. Hablan sin Biblia, sin capítulo, sin versículo. Llega uno que quiere servir al Señor, quiere evangelizar con capítulo y versículo y le cierran las puertas. Ha sucedido eso. Dice así. He escrito alguna cosa a la iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, diótrefes, no nos recibe. Déjenme compartir la palabra de Dios. Oh, no, es que vienes buscando fama, vienes buscando seguidores. Qué pobre manera de pensar. Qué pobre manera de pensar. Son los diótrefes. El diótrefes no nos recibe. Por eso cuando vaya le recordaré las cosas que está haciendo. Por eso
cuando Jesús venga, nos va a recordar y nos va a dar, como dice en Apocalipsis 22:12, a cada quien según su trabajo. Por eso cuando vaya, les recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia, envidiando, envidiosos. Criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo, se lo impide y los expulsa de la iglesia. Se creen lo maximito. Ni hablan de Dios con la palabra de Dios, ni reciben a alguien que quiera predicar con capítulo y versículo, y a los compañeros y compañeras que si quieren recibir a aquella persona que quiere predicar, se los impide. O si no, los expulsa de la iglesia, los saca del grupo y listo. Tiene que darle cuentas a Dios, esos diótrefes. He escrito alguna cosa a la iglesia, pero ese que ambiciona el primer puesto, entre ellos Diótrefes, no nos recibe. Por eso, cuando vaya, le recordaré las cosas que está haciendo, criticándonos con palabras llenas de malicia, y como si no fuera bastante, tampoco recibe a los hermanos, y a los que desean hacerlo, se lo impide y los expulsa de la iglesia. Querido, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. Aunque diga que yo conozco a Dios, yo amo a Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. Y nos dice que ustedes y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No mires lo malo, sino lo bueno. Siempre hay algo que aprender, incluso de aquellos que no obran bien. Entonces, no tenemos que aprender lo malo, sino aprender lo bueno. Nos quedamos con lo bueno, desechamos lo malo, porque ninguno somos perfectos. Pero pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para que ustedes y yo nunca seamos esos diótrefes que ni lavan ni prestan la lavada, están solamente ahí calentando el puesto. Que nunca eso nos suceda a nosotros y a los que actualmente con su comportamiento llevan el nombre de diótrefes, que el Señor les conceda, como dice Hechos 3:19, el arrepentimiento y la conversión. Porque el Señor, especialmente a los coordinadores, a los que tienen algún cargo dentro de la iglesia, Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, al quien más se le da, más se le va a exigir. Al quien más se le confía, se le va a pedir más cuentas. Con eso, con esa palabra del Señor, es para reflexionar. Y también para nosotros, los padres de familia, para los esposos. El Señor nos ha dado una familia. A quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. También a los catequistas, ya mismo empieza un año de catequesis. A quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más se le va a pedir cuentas. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perseverar siempre en la palabra y ser un instrumento para los demás, un instrumento de edificación, que seamos un instrumento de salvación, un instrumento que lleva la palabra de Dios a los demás, para que, alimentados de la palabra del Señor, ustedes y yo demos fruto con perseverancia y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice allí en Números 6:24.
Y les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir, ayúdennos a llevar la buena noticia a más personas. Compartiendo también nos ayudan a evangelizar. Que la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe e interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Les envío un fuerte abrazo, como dicen en 1 Corintios 16, del 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.